La osmolaridad normal de la sangre. ¿Qué han averiguado? El fluido tiene un patrón, una carga, unos son positivos y otros son negativos. Entonces, dependiendo la carga de estos electrolitos, ¿no? También va a influenciar bastante en el paso del líquido. Entonces, el transporte se lo puede definir como ósmosis. Ahora, ¿qué es osmolaridad? Y hay otro término también que habla de osmolaridad. ¿Qué es osmolaridad? E incluso hay otro, osmolaridad. Yo leí, doctor, la osmolaridad. Cuando averigué sobre la osmolaridad me daba valores en miliosmoles litro. En cambio, la osmolaridad daba valores en miliosmoles kilogramos. Kilogramo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de unidad, se habla en kilogramos, ¿no? Y cuando hablamos de osmolaridad, ¿en qué hablamos? En litro. ¿Ah? En litro. En litro. Entonces, generalmente, dependiendo del autor, la mayoría tiene mejor referencia como osmolaridad. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué es osmolaridad? Un concepto que más me acuerdo decía que era el número de moléculas que interactuaban en la ósmosis. En realidad, cuando hablamos de osmolaridad, hacemos referencia entre la cantidad y cómo interactúan el soluto y el solvente, ¿no? Entonces, es como decirles cómo interactúan los electrolitos con el plasma sanguíneo. A eso se refiere osmolaridad, ¿no? Y esa osmolaridad va más adelante a ayudar a que el líquido se mantenga o salga fuera de lo que son, en este caso, todo el conducto o canal sanguíneo. Entonces, los rangos varían, mucho depende uno del laboratorio y también del autor. Entonces, como varían tanto, generalmente tratamos de buscar los extremos. 80, 300, ¿no? Entonces me dice que la sangre, ¿no? Al querer medir soluto y solvente, tiene una osmolaridad de equilibrio entre 280 hasta 320. ¿Cómo se abreva en milimoles? MOSM o SM barra litro. ¿No? ¿Cómo se calcula la osmolaridad plasmática? ¿Qué han averiguado? Antes de eso, los sueros, ¿tienen o no tienen osmolaridad? Tienen osmolaridad. ¿Por qué? Porque es un soluto y es un solvente. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que tienen agua, pero también tienen electrolitos. ¿No? Les doy un ejemplo. Supongamos que tenemos un sodio. ¿Cuál es el valor normal del sodio sérico? Si tenían que estudiar cuál es la composición, también hay que estudiar cuál es el valor normal de los electrolitos de la sangre. Tanto de sodio y 154 en cloro. 154 el cloruro de sodio. Ahora, ¿cuál es el valor normal en este caso de sodio a nivel sérico? 135 a 145. Incluso hay un valor tolerable hasta 155. ¿No?
Entonces, ¿cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Si sabemos que la osmolaridad depende mucho de cuánto de líquido y cuánto de electrolitos hay en el torrente sanguíneo, imagínense que mi paciente, por alguna razón, por una deshidratación, elimina más orina, en este caso elimina más agua, yo le hago un laboratorio y me sale 160 de sodio. Y está deshidratado. Digo, justo en la emergencia tengo tres soluciones. Solución, está deshidratado. La deshidratación me ha llegado un shock. ¿Ya? Supongamos que esto es por una diarrea. Una diarrea infecciosa. La diarrea infecciosa me ha llevado a la deshidratación, le hemos hecho el laboratorio, me sale sodio de 160 y este paciente por la deshidratación está entrando en shock. Y tengo tres soluciones. Tengo una solución fisiológica al 0.9%, tengo una solución glucosada al 5%, y tengo una solución glucosalina. ¿Han averiguado, no? Sí. Ya. Cada suero viene de 1000 ml. ¿Cuánto de líquido requiere normalmente una persona en 24 horas? Depende del peso. Ya. A ver, ¿hay una fórmula? 35 mililitros de agua al día por kilo de peso. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Pero eso varía dependiendo si la persona tiene actividad física Y la edad. y el sexo también. Muy bien. Generalmente los libros hacen referencia de 30 hasta 35 Mililitros de agua. kilogramo. Eso. Sí. Hagamos un promedio con 35, 70. ¿Cuánto sería? 2.4 litros. 2.4 ml. Casi 2 litros y medio, ¿no? Bueno. Mi pregunta es, si yo tengo mi paciente que tiene como una diarrea infecciosa, llega deshidratado y la deshidratación lo ha hecho orinar bastante en la diarrea, en este caso ha hecho deposiciones líquidas y está en shock. Le hacemos laboratorio y me encuentro con un sodio de 160. Para la deshidratación tengo que reponer líquido. ¿Cuál de estas tres soluciones creen ustedes que puedo utilizar para este caso? Glucosada. ¿Qué dicen? La glucosada. Glucosada. ¿Por qué? La fisiológica y la glucosalina contienen sodio. Y si colocamos el sodio se le va a subir más de lo que ya está. Ya. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? La glucosada solo tiene glucosa y agua. ¿Dónde se colocan para la hidratación? En el caso de la glucosa, se le complemento para Los de la fisiológica también se utilizan para hidratar a los pacientes. Pero también para reponer electrolitos. Pero en este paciente, ¿cuál es la particularidad? Su sodio está deshidratado, pero su sodio también está. Su sodio está elevado, necesita agua. Entonces, si ustedes le ponen una solución fisiológica, por más que sea 0.9%, los niveles de sodio van a aumentar. Eso que va a producir mayor deshidratación. Entonces, la opción más adecuada es darle una solución glucosalina, ¿no? Entonces, más agua que glucosa. En este caso, solución glucosada, ¿no? Ah, Porque la solución glucosalina también tiene sodio, ¿sí o no? sí. Y si a este paciente ya le han repuesto
le salió este valor de solo 154 y a alguien se le ocurre medir la glucosa y mide 120 miligramos por decilitro, ¿cuál de las tres soluciones le puede dar? ¿Cuál es el valor normal del azúcar en la sangre? ¿Cuál es el valor normal? A 100 o a 110, otros hablan de 60, 70 a 110. Glucosa. Pero esta glucosa es en una persona como nosotros, ¿no? Que no está sometida a un estrés, por ejemplo. Cuando el cuerpo está sometido a estrés, ¿qué va a pasar? Las células consumen altos niveles de energía, necesitan mucha energía. La enfermedad desgasta a las células. ¿Y cuáles son las fuentes de energía? La glucosa y el tejido adiposo. Glucosa y oxígeno. Dos cosas no deben faltar, azúcar y oxígeno. Entonces, cuando uno está en una etapa de enfermedad, aumenta el consumo de esos dos componentes, en este caso, glucosa. Entonces, mantener el azúcar entre 70 y 110 para ese paciente no es suficiente, porque lo va a consumir y de aquí a 1 hora, 2 horas, este valor va a bajar más. Entonces, en los pacientes que están enfermos o críticos, se recomienda mantener el azúcar entre 140 a 180. Eso en los pacientes que están con alta demanda de sed. Entonces, bajo este criterio, yo les he dicho que tengo un paciente con diarrea, está deshidratado, está en shock, ya les he puesto con azúcar, sodio salió 155, porque hemos empezado a diluir, ¿verdad? Con el agua, para bajar este nivel. Y le hemos hecho un laboratorio, me salió glucosa 120. ¿Cuál de estos tres equipos, en este caso soluciones, podemos seguir administrando? Glucosada también puede ser, doctor. Glucosada, dice su compañero. ¿Qué opinan? ¿Cuál de los tres? ¿Saben qué es lo que pasa cuando el sodio aumenta rápido y llega a valor a 160? Hay lesión cerebral. La fisiológica peor te va a seguir aumentando. La Entonces fisiológica. puede seguir aumentando glucosa. Claro. Porque tienes un alto margen todavía de tolerancia, hasta 180. Entonces al 5%, ¿cuántos gramos es de glucosa? 50. 50 gramos. Y si convertimos a mil equivalentes o milimoles, ¿cuántos? ¿Los 50 gramos? Mi pregunta es, un suero, por ejemplo, ¿cuánto de glucosa aumenta a nivel cerebral? Un fisiológico, Emil, ¿cuánto aumenta de sodio a nivel cerebral? La glucosa aumenta un 35% de glucosa. La glucosa un 35%. ¿Cuál es el requerimiento basal de azúcar? Antes. ¿Cuánto de azúcar necesitan ustedes por día? ¿No se han preguntado eso? Cuando han leído Soros, ¿cuánto de azúcar necesito por día? Para saber cuánto me voy a administrar. ¿Me dejo entender por dónde quiero que vayan estudiando? Sí. Eso quiere decir que primero tienen que estudiar los valores normales del cuerpo. Si me voy, es que es como decir, ¿sabe qué? Toma este ácido, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué es ese ácido? ¿Qué contiene ese ácido? ¿Ese ácido me va a dañar o me va a beneficiar? Pero no todos los ácidos son dañinos, ¿verdad? Como el ácido acetilsalicílico tiene una función. Lo que quiero es que busquen. Si ustedes saben que
le van a introducir cloruro de sodio, necesito saber cuánto de sodio, cuánto de cloro tengo en el cuerpo humano, en este caso en la sangre, ¿no? Y tengo que averiguar, si yo me pongo 1000 de suero, ¿cuánto me va a aumentar a nivel sérico? Sérico significa nivel sanguíneo. Si yo me pongo 1000 de fisiológico, ¿cuánto de sodio va a aumentar? Si mi valor normal es 140, si mi valor de sodio normal es de 135 a 145 y yo me coloco más 1000 ml de solución fisiológica, ¿cuánto va a aumentar este nivel? Les doy un ejemplo. Se dice que el potasio, ¿ya?, es el ion que más se estudia. El potasio en la sangre, el valor normal es de 3.5 a 4.5. ¿Me dejo entender? En el mercado tenemos una ampollita o ámpula, como quieran llamar. Cada ampolla viene de 20.000 equivalentes o de 27, generalmente viene de 20. ¿Ya? Si yo pongo a mi paciente una ampollita de 20.000 equivalentes, a nivel sérico aumento 0.26 mil equivalentes. O sea, de todo lo que he administrado, solo voy a lograr aumentar 0.26 a nivel sérico. ¿Qué significa? Si yo me saco un poquito de sangre y tengo un valor de potasio, yo en ese momento salió mi potasio de 1.8, que es un valor crítico, yo me puse más una ampollita de potasio 0.26, ¿cuánto sería? 1.8 más 0.26, calculen. 2.06. Entonces, ¿he llegado por lo menos a mi mínimo basal? No, porque tengo que llegar a 3.5. ¿No? Entonces, no es suficiente dar una ampolla. Tal vez necesito dar por 3 ampollas para subir por lo menos hasta 1, ¿no? Ese razonamiento quiero que hagan con las soluciones. ¿Cuál es el valor normal del sérico? 135 a 145. Con un suero de 1000, ¿cuánto realmente voy a administrar? Porque dice, ¿el suero cuánto tiene de sodio? 153. ¿No? Pero no se queda, no se suma más 153. ¿Se suma o no se suma? No. No, porque sería ¿cuánto? 200. Sí. Entonces mi pregunta es, con un suero fisiológico, ¿cuánto de sodio sérico aumenta? Siendo diabético, hipertenso, por ejemplo, los hipertensos no le puedes dar sodio. ¿No? Tienes que dar un suero que no tenga mucho sodio o nada de sodio. Vas a tener pacientes diabéticos hipertensos, entonces ¿con quién te vas a quedar? ¿No? Entonces, el hecho de que te digan soy diabético hipertenso, ya tienes que imaginarte más o menos con qué suero vas a trabajar. A eso voy. Ese razonamiento quiero que hagan. Busquen los valores normales. ¿Me han entendido? Sí. Búsquenlo y digan, ¿sabe qué, doctor? Yo con un suero de 1000 fisiológico voy a aumentar a nivel sérico tanto. ¿No? Entonces, puedo aumentar hasta 3 sueros, sé que no me voy a pasar del valor normal. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo calculo la osmolaridad, me va a salir que está dentro del parámetro normal. Entonces, tengo un rango de seguridad. ¿No? Entonces, va a decir, no, doctor, yo voy a utilizar glucosato, porque necesito más líquido. Y sé que no me voy a pasar del valor normal tolerable. No, yo necesito glucosalina, necesito glucosa, necesito sodio, o necesito rica en lactato. ¿Puedo utilizar el lactato, por ejemplo?
En la sepsis se utiliza mucho lactato. Entonces, esa racionalidad esa forma de razonar quiero que ustedes empiecen a emplear. No es solo agarrar, ya pongan un suero y hasta cuánto, no, ¿cuánto voy a decir para el kilogramo por peso? 35 ¿Cuánto dice acá? 35 ml. 70, 4,500, ¿no? O sea, 2 sueros y medio le puede dar al día, máximo. Imagínense de un paciente que está internado, ¿no? No solo es el suero, ¿no? Porque van a tomar la tableta, diluir medicamentos y se va sumando el líquido. Entonces, a esto lo tendré que restar. Por ejemplo, le podré pasar 1,500 al día, porque entre los demás medicamentos, dilución, comida, tabletas que va a tomar con un vaso, que el vaso tiene 200 ml, voy a llegar a mis 2,500 ml. Entonces, realmente, ¿cuánto le tengo que dar por suero? 1,500. Un suero y medio. Porque si le doy mis 2 sueros y medio acá, más todo lo que tiene que administrar por el suero, y en este caso por el medicamento, por la vía oral, la alimentación, voy a sobrecargarlo. Sí. Entonces, esto es lo que a veces pasa cuando los pacientes son internados en un segundo nivel o en el área rural, ¿no? Les ponen el suero, 1 o 2 sueros, y aparte le dan comida, líquidos, o sea, les sobrecarga. Y los que más sufren son los pacientes de tercera edad. Por eso, los pacientes de 50, 60 años empiezan a tener edema de cuernos por sobrecarga. Tabla inferior. ¿Cuáles son los rangos? Si es abajo, 7,35. Si es arriba, 7,45. ¿Ya? Otro. Se lo conoce como CO2. Igual, tiene un rango hacia arriba y un rango hacia abajo. Tiene un punto medio. El punto medio tiene rangos. Si es hacia abajo, 35. Si es hacia arriba, 45. Es como copiar 35, 35, 45, 45. Otro. Se llama bicarbonato. Tiene un punto medio. Tiene extremos. Si es abajo, 2. Si es arriba, 26. Y hay otro que se llama exceso de base, que también tiene su rango. En este caso es abajo, menos 2. Si es arriba, más 2. ¿No? Entonces, todo lo que es hacia abajo de 7,35 se llama acidosis. Todo lo que es arriba de 7,45 Alcalosis. alcalosis. En caso de pH. En caso de CO2, por naturaleza es una sustancia ácida. Si hay mucho CO2, va a ser acidosis. Y si hay menos CO2, va a ir hacia la Alcalosis. alcalosis. Bicarbonato. El bicarbonato por naturaleza es alcalino. Si aumenta el bicarbonato, Alcalosis. alcalosis. Si disminuye, va hacia la Acidosis. acidosis. Y generalmente lo mismo pasa con el exceso de base. Casi son hermanitos.
Entonces, es más Alcalosis. alcalosis es menos ácidos. ¿No? Entonces, aquí vamos a quedar. Que hablemos de CO2 que se llama dióxido de carbono, nos hacemos referencia al pulmón. Y cada vez que hablemos de bicarbonato o exceso de base, hacemos referencia al riñón. ¿No? Entonces, cuando el cuerpo está en homeostasia, el riñón y el pulmón tratan de equilibrar el pH sanguíneo. Entonces, cada vez que hablamos del pulmón, lo llamamos respiratorio. Y cada vez que hablamos de riñón, lo hablamos como metabólico. Entonces, si uno de estos empieza a fallar, ¿no?, el otro empieza a compensar. Por ejemplo, si el respiratorio me hace alcalosis, el riñón me va a hacer acidosis. ¿No? Tratan de equilibrar, es como una balanza, ¿no? Riñón, pulmón, riñón, pulmón. ¿Ya? Cuando uno de estos rompe ese equilibrio, se llama trastorno ácido básico. Para saber el trastorno ácido básico, se necesita un estudio que se llama gasometría. Obviamente se busca la gasometría arterial. Y en la gasometría se buscan 3 pasos para interpretar una gasometría arterial. Ustedes me van a buscar cómo se interpreta una gasometría arterial. Yo les voy a mandar un artículo, es una forma. Ustedes van a averiguar otra forma también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos deshidratación, seguramente vamos a tener un tipo de estos trastornos, o acidosis o alcalosis, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener también un justificativo por qué administrar cierto tipo de soluciones. Les doy un ejemplo. Todos los pacientes que empiezan, por ejemplo, a tener un shock hipovolémico, ¿qué va a pasar? Hay pérdida de sangre, ¿verdad? Y si hay pérdida de sangre, ¿quiénes van a sufrir más? ¿Qué órganos? Cerebro, riñón. Si falla el riñón, va a producir una de estas dos cosas. Y créanme que la acidosis es la más complicada. Entonces, para paliar la acidosis, ponemos suero. Una solución. Generalmente ponemos solución. Uno de los tratamientos de la acidosis, por ejemplo, cuando es metabólica me refiero al riñón, administramos simplemente soluciones fisiológicas. Cualquier trastorno termina en acidosis o alcalosis. Peor si es una emergencia algo grave. Como les decía, un paciente con trauma de cráneo no ventila bien, va a terminar en acidosis o alcalosis. Entonces ustedes, si logran detectar cuál es el problema, si es acidosis o alcalosis, van a poder salvar su paciente. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es eso. Yo me voy a abocar a enseñarles los trastornos hidroelectrolíticos, lo que ustedes van a estudiar, sodio, potasio, cloro, calcio. Y yo les voy a complementar con trastorno ácido básico, alcalosis y acidosis. Hay muchos medicamentos que pierden la función con la acidosis y otros medicamentos que pierden la función con alcalosis o acidosis o alcalosis. ¿Ya?